Hace más o menos 4500 años empiezan a surgir las primeras villas que dependían completamente de la agricultura, dando lugar al periodo que hoy llamamos Preclásico Temprano. Este proceso fue largo y gradual, y probablemente tuvo que ser así, porque no es evidente que el estilo de vida agrícola sea mejor que el de la caza y recolección. Por ejemplo, se ha visto que en las primeras villas, los pobladores solían ser más bajos y más flacos que en los pueblos de cazadores-recolectores. Sin embargo, el estilo de vida agrícola tiene una gran ventaja sobre el de la caza y recolección, y es la cantidad de energía que uno puede recolectar por cada momento que pasa trabajando. Es decir, en los pueblos de cazadores-recolectores, la mayoría de la gente tiene que ser cazadora-recolectora, porque más o menos la cantidad de esfuerzo que necesitas para conseguir comida es la cantidad de energía que consigues en esa comida. Por otro lado, la agricultura permite crear más alimento de lo que uno va a consumir, y esto se llama excedente de alimentos, es decir, alimento que sobra, y puede ser usado para alimentar a personas que se dediquen a cosas distintas que al campo, y surge así la especialización del trabajo. En las sociedades agrícolas, el alimento extra permite alimentar a un pequeño número de personas que se especializan en actividades relacionadas con el gobierno, con asuntos místicos, con la creación de artesanías, de arquitectura, etc. Además, el excedente debe de ser vigilado, y la necesidad de cuidarlo y repartirlo crea nuevas necesidades que conllevan el surgimiento de jerarquías sociales y sistemas de gobierno. Por supuesto que las sociedades agrícolas también tienden a tener más personas y gente especializada en crear armas, en usarlas y en batallar. Esto les da una ventaja para ocupar ciertos territorios y desplazar a los cazadores-recolectores que ya las habitaban. Este es un triste fenómeno que se ha repetido incontables veces a lo largo de la historia de la humanidad. En otros lugares del mundo, la agricultura surgió de la mano con la domesticación de los primeros animales. Pero ya vimos que aquí eso era más complicado, porque la mayoría de los grandes mamíferos del continente se habían extinto al final de la última era glacial, es decir, aquí no había vacas, ni caballos, ni cerdos, ni ovejas, ni borregos, ni gallinas que domesticar. Los animales que quedaban no eran muy buenos candidatos para la domesticación. Por ejemplo, los venados son muy ágiles y no viven en banadas. Las llamas, esas sí hay, pero están lejísimos. Y los animales que quedan como los jaguares, los osos, los búfalos, digamos que no es muy buena idea domesticarlos. Sí se domesticaron animales, los que había. Por ejemplo, el perro, el guajolote y las abejas. La agricultura se desarrolló por primera vez en una amplia zona geográfica y cultural a la que hoy llamamos Mesoamérica. ¿Pero qué es Mesoamérica? Bien, lo primero que hay que saber es que Mesoamérica no fue nunca una unidad política, es decir, nunca fue lo que hoy llamaríamos un país, sino más bien un conjunto de zonas culturales que con el tiempo llegaron a desarrollar civilizaciones complejas y que intercambiaron ideas y productos e interactuaron constantemente entre ellas mediante competencia y guerras. El comercio puede establecer jerarquías entre las ciudades sin que necesariamente haya una dependencia política directa. Las sociedades del área entablaron relaciones tan estrechas que las ideas y cambios culturales podrían ocurrir al mismo tiempo en toda el área sin que por ello necesariamente proviniesen de un lugar específico. Las fronteras de Mesoamérica vagaron con el tiempo mientras regiones enteras eran pobladas y otras eran despobladas. Las sociedades mesoamericanas tuvieron similitudes y diferencias entre ellas. Dentro de las similitudes encontramos aspectos tales como la alimentación a base de maíz, frijol y calabaza, también la construcción de grandes centros urbanos con arquitectura monumental, el uso de calendarios rituales de 260 días y solares de 365, la práctica del juego de pelota y compartieron gran parte de sus creencias religiosas, aunque no todas. Uno de los aspectos más significativos de la historia de Mesoamérica es que constituye uno de esos raros ejemplos en los que la civilización surge y se desarrolla de manera independiente. Entenderemos como civilización a aquello que se caracteriza por su dependencia de la agricultura, la división marcada del trabajo, el desarrollo de grandes centros urbanos y la construcción de enormes obras de ingeniería. La civilización surgió en Mesoamérica durante el Preclásico Temprano. La arquitectura funeraria más antigua que se conoce procede del Opeño, en donde se encontraron 12 cámaras subterráneas con reliquias y cerámicas. Una de ellas parece representar un juego de pelota, lo cual nos enseña lo temprano en la historia que surgieron muchas de las características de Mesoamérica. El crecimiento de las primeras villas llevó con prontitud al urbanismo. Durante el Preclásico Medio se desarrollan las primeras ciudades y se acentúa la división del trabajo y la diferenciación de clases. Esto se ve reflejado en el surgimiento de fenómenos como el comercio organizado a gran escala, que reposaba sobre los hombros de artesanos especializados. Además, en las ciudades, la arquitectura pública se empieza a diferenciar más y más de la arquitectura privada. Los edificios monumentales de esta época estaban hechos de grandes plataformas de tierra, coronadas con postes de madera, paredes de adobe, techos de palma y pisos de tierra apisonada.
En muchos de estos edificios existieron estelas de piedra labradas con escenas religiosas o políticas. Es importante precisar que la civilización no surgió en un punto específico de Mesoamérica, sino que se desarrolló paulatinamente en toda el área. Aquí y allí surgieron nuevos centros urbanos con pirámides y juegos de pelota que formaban parte de complejos sistemas comerciales. Según la región, había distintas culturas, la más famosa de las cuales es la olmeca. El área olmeca se extendió por 18.000 kilómetros cuadrados en una zona en la que, a diferencia de otros lugares de Mesoamérica, el problema con el agua es que hay mucha y no poca. El exceso de agua resulta conveniente porque permite transportar grandes cargas pesadas a través de canoas. Recordemos que en América no había caballos. Pero el exceso de agua también trae problemas porque arruina los cultivos e inunda las ciudades. Es por eso que la primera de las grandes ciudades olmecas, San Lorenzo, construyó canales y drenajes hechos con piedra y con tapas de laja. En San Lorenzo hay ya señales claras de que hubo un estado centralizado y organizado, y posiblemente basó su poder en el control de redes comerciales. Sin embargo, el aspecto más famoso de San Lorenzo son las 10 cabezas colosales que se han encontrado allí. Quizá estas cabezotas son el aspecto más conocido de la cultura olmeca y nadie sabe exactamente para qué servían. Tienen muchos detallitos en la cara y esto ha hecho sugerir a muchos que se trataba de líderes políticos, pero pues son especulaciones. El declive de San Lorenzo coincide en el tiempo con el auge de otra de las grandes ciudades olmecas, La Venta. La Venta muestra señales claras de haber estado organizada en torno al eje norte-sur y se han encontrado en ella varias cámaras mortuorias, monolitos gigantes y una gran pirámide de tierra que llegó a ser la más alta de su tiempo en todo Mesoamérica, aunque seguida de cerca por los edificios de La Blanca y de Chalchupa. Otra cosa más que hay que saber de los olmecas es que no parecen haberse organizado en un estado centralizado, sino que al contrario, las distintas ciudades olmecas parecen haber estado en constante competencia militar y económica entre ellas. Se han encontrado en sus sitios arqueológicos obsidiana de la Cuenca de México y el Altiplano Central, cualín del Valle de Morelos, jadeíta del Valle de Managua, magnetita de los valles centrales de Oaxaca, cacao de la costa de Chiapas y Guatemala, y plumas de quetzal de las tierras altas mayas, entre otras muchas cosas. La lucha por el control de las rutas comerciales daba lugar a guerras y jerarquías, haciendo más poderosas a las ciudades que controlaban rutas más importantes. Aunque conocemos mucha artesanía y cerámica olmeca, varias de la cual incluye jaguares o humanos o jaguares humanos, es difícil saber lo que significan porque no entendemos su lengua escrita. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que los olmecas ni siquiera habían escrito. Esto cambió apenas en el 2006 cuando un grupo de arqueólogos descubrió en el Cascajal una estela grabada. La escritura en la roca se compone de 28 elementos distintos y autónomos, algunas cortas secuencias con algún orden de lectura, aunque no sabemos cuáles, y una de las imágenes permite ver que hay elementos que se repiten y otros que aparecen solo una vez, pero hasta el momento nadie ha podido descifrar la escritura más antigua de América. Quizá alguno de ustedes pueda algún día. Por mucho tiempo se pensó que los olmecas habían sido la primera civilización de Mesoamérica y por lo tanto se les llamó la cultura madre, pero esto ha resultado ser un error y se debió a que los primeros sitios que se descubrieron e investigaron fueron los olmecas. Esto no es un problema, nos recuerda que la arqueología y la historia son ciencias y como tales cometen errores y progresan corrigiéndolos con el tiempo. Como recordaremos, el primer juego de pelota que se conoce no es olmeca, sino del opeño. Aunado a esto, la pieza de cerámica más antigua que se conoce es de Tlapocaya, y varios centros urbanos se desarrollaron en Mesoamérica más allá del área olmeca durante el Preclásico temprano y el Medio. El desarrollo histórico de cada región causó que éstas crearan manifestaciones culturales que las distinguían de otras zonas del área, y así surgieron en el Preclásico zonas culturales claramente identificables, tales como las tumbas de Tiro, Ochupícuaro, la Huasteca, la Cuenca de México, los valles de Puebla y Tlaxcala, la Mezcala, el centro de Veracruz, los valles centrales de Oaxaca, la Mixteca, la zona maya o la costa sur. Estas zonas culturales jamás estuvieron en aislamiento total, por el contrario, siempre tuvieron un intercambio continuo de ideas que adoptaban y transformaban. Por ejemplo, las estatuillas de cara de bebé son una de las producciones más comunes de los olmecas, pero la más bonita que se conoce se encontró en Las Bocas en el valle de Tlaxcala y Puebla. Por mencionar otros lugares que alcanzaron importante desarrollo en la época, nombraremos a Chalcancingo y Teopantecutitlán, en donde se desarrolló un acueducto de grandes proporciones para abastecer a la ciudad. Con todo y todo, es innegable que tanto San Lorenzo como La Venta fueron respectivamente centros muy importantes en su tiempo y de gran influencia en toda el área. Pero una de las lecciones más importantes que deja la historia es que nada dura para siempre, y como San Lorenzo antes, La Venta poco a poco perdió su influencia. Durante el Preclásico tardío, las ciudades continuaron creciendo y con ella la disparidad entre ciudades. La mayoría de estas nuevas ciudades alcanzaron su primacía
fuera del área olmeca, con alguna excepción como Tres Zapotes. Una de las zonas más desarrolladas de la época fue el Valle de Oaxaca, en donde al parecer distintas comunidades de la zona se unieron hacia el año 500 para formar una nueva entidad política con sede en lo que sería Monte Albán. Una de las construcciones más emblemáticas de Monte Albán es el edificio de los danzantes, que cuenta con 300 lápidas grabadas con cautivos mutilados y algunos jeroglíficos. En ellas ya encontramos registradas las fechas calendáricas para los ciclos de 260 y 365 días con numerales de barras y puntos. Estos forman parte de un sistema numérico en donde el punto vale 1 y la barra vale 5 unidades. Nuestro sistema de numeración es decimal, lo que quiere decir es que cada orden de magnitud vale 10 unidades. Por el contrario, en este sistema, cada nivel vale 20 unidades. Las fechas del calendario mesoamericano más antiguas que se conocen datan del 36 antes de nuestra era en Tres Zapotes y del 32 en Chiapa de Corzo. Es hermoso poder manejar fechas precisas. A propósito que de esta época también datan las estatuillas que sin ambigüedad representan a dioses claramente distinguibles, lo que da testimonio de la aparición de una religión organizada, es decir, con cánones, con rituales y con sacerdotes bien reglamentados. Al final del Preclásico tardío, varias ciudades son abandonadas y nadie sabe exactamente por qué sucedió esto. Una hipótesis dice que la población se reorganizó porque surgieron ciudades grandes que empezaron a acaparar mucho poder y mucha población, lo que propició un éxodo masivo de personas que abandonaban sus antiguas villas para ir a las nuevas urbes. Urbes de este tipo serían tales como El Pital, Teotihuacán, Cholula o Tikal. Algunos arqueólogos sugieren que un periodo de gran actividad volcánica causó que muchas personas abandonaran sus sitios de origen para desplazarse a lugares más seguros, como por ejemplo Teotihuacán. De hecho, dos de las pirámides más famosas de esta ciudad, como son la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, se construyeron durante los 2 primeros siglos de nuestra era, que son también los últimos siglos del periodo preclásico tardío. Pero ya que estamos hablando de volcanes y erupciones catastróficas, hablemos de Cuicuilco. Oh, Cuicuilco, hermosa ciudad que hacia el año 200 antes de nuestra era rivalizabas codo a codo con varias de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Ninguno de tus innumerables chamanes hubiera predicho que en solo 100 años serías reducida a escombros, que tu población sería diezmada y que yacerías bajo un lago de piedras negras en el que hoy estás enterrado. Todo por culpa de la furia del volcán Xitle, y eso sin mencionar que en solo 500 años más otro chorro de lava proveniente del Ajusco acabaría con todo lo que quedaba de ti. Definitivamente, donde estabas no es un buen lugar para construir una ciudad. En fin, el abandono de varias de las ciudades mesoamericanas, el surgimiento de la primera urbe con cientos de miles de habitantes y la desaparición de la cultura olmeca son algunas de las razones que han convencido a los arqueólogos de marcar el fin del Preclásico en el 200 de nuestra era. El Preclásico es una de las etapas más interesantes de la historia de Mesoamérica, porque es en este momento cuando se gestan y desarrollan varias de las características culturales que seguirían evolucionando durante milenios en la historia de la región. Tal vez fue la conciencia de este pasado antiquísimo lo que llevaría muchos años después a un noble azteca a atesorar en el Templo Mayor una máscara de jadeíta olmeca que tenía ya para su época 2000 años de antigüedad. Solo para poner las cosas en perspectiva, la distancia que nos separa a nosotros de aquel noble azteca es una quinta parte de lo que separó a ese noble azteca de San Lorenzo. Gracias por ver. Nos vemos la siguiente semana.